Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Verso 5. Y cuando lo encuentres, si es tan amable, vamos a estar en pie, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos? Vamos a estar en pie, leemos ese verso. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta aquí, hasta este momento, hasta este lugar, con estas personas, con todos nuestros hermanos en la fe. Queremos seguir aprendiendo de tu palabra, practicando tu palabra, amándote a ti, amando a nuestro prójimo. Gracias por la vida de cada uno de nosotros aquí presentes. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo un tema que he titulado Coronado de espinas y coronado de gloria. Coronado de espinas y coronado de gloria. Vamos a terminar el capítulo 2 de Hebreos, que por la gracia del Señor comenzamos la semana pasada. Es un pasaje, hermanos, como la mayor parte de pasajes de Hebreos, un poco difícil. Pero a lo largo de mis estudios, hermanos, en la palabra, en la escritura, he descubierto algo. He descubierto, hermanos, que cuando nos toca enfrentarnos a un pasaje difícil o que de hecho hasta parezca contradecir algún otro pasaje de las escrituras, cuando se logra armonizar ese pasaje con el otro pasaje que a lo mejor tú dices pareciera una contradicción, más bien resulta en una gran bendición. Porque ya vimos en Hebreos 1 que Jesucristo es superior a los ángeles. Pero hoy vamos a ver que Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Y a primera vista eso pareciera una contradicción, pero cuando estos conflictos se resuelven, cuando nosotros armonizamos estos pasajes, traen bendición para nuestra vida, entendimiento, crecimiento espiritual. En este sermón, hermanos, como resulta un poco complicado, quise hacer un bosquejo para que usted se ayude a caminar conmigo en estos versos que vamos a ver, porque lo vamos a terminar, vamos a ver hasta el verso 18, del 5 que fue el único que leímos, pero vamos a ir hasta el 18. Entonces, quiero como adelantarles un poco qué es lo que vamos a ver para que así usted pueda caminar en los versos ya con ese entendimiento previo. Lo que hoy vamos a ver, hermanos, es un contraste entre los ángeles y los seres humanos, pero con el propósito de señalar cómo cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre, vino a restaurar, cuando Él se humanizó, la dignidad del ser humano. Vino a restaurar el lugar para el cual el hombre fue creado originalmente.
Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Más o menos lo vamos a ver en 3 pasos. El primero es que vamos a aprender acerca del estado ideal en el cual el hombre fue creado. El estado ideal en el cual el hombre fue creado antes de caer. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy. La segunda parte, vamos a ver el estado actual en el que el hombre está. Quiero repetir algo del estado ideal. En el estado ideal, hermano, lo que vemos es que cuando Dios hizo al hombre en el principio, por cuanto lo hizo según su imagen y su semejanza desde el principio, lo hizo con el propósito de señorear sobre la creación. Ese es el estado ideal del hombre. Ese era el estado ideal del hombre antes de la caída. En el estado actual, lo que vemos en el hombre es a una persona con mucha frustración, porque el señorío original que Dios le dio antes de que el hombre cayera se perdió y ya no es un señorío total, sino un señorío parcial. El hombre sigue ejerciendo dominio sobre la naturaleza y sobre la creación, pero como ahora el hombre está sujeto a maldición, porque eso fue lo que trajo la caída, y también la creación está sujeta a maldición, la misma tierra dice que gime a causa del pecado, entonces eso provoca que el hombre logre algún señorío y algunas cosas de forma satisfactoria y que otras más bien le salgan mal y sea una criatura que constantemente entonces experimenta la frustración. Entonces, uno es el estado ideal, otro es el estado actual y número 3, lo que vamos a aprender es que Jesucristo viene entonces a revertir este orden. Lo que Jesucristo viene a hacer es llevar al hombre una vez más al estado ideal. El estado ideal en donde la imagen de Dios y la semejanza de Dios con la cual el hombre fue creado y la cual se distorsionó a raíz de la caída, esa imagen vuelve a ser restaurada paulatinamente en los que estamos en Cristo. No sucede de un solo, pero sí vamos alcanzando la estatura del varón perfecto que es Cristo en cuanto vamos creciendo en nuestra santificación y en nuestra comunión con Dios. Eso es lo que vamos a aprender. Y para esto Jesús pasó por un proceso doble en donde primero al encarnarse, al humanarse, fue hecho menor que los ángeles. Porque eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, que los hombres en relación con los ángeles son menores que los ángeles. Pero como Jesucristo venció a la muerte cuando Él fue crucificado y Él resucitó, se levantó de entre los muertos, ascendió a la diestra del Padre y hoy está sentado a la diestra del Padre, entonces Él fue exaltado, fue humillado hasta lo sumo para poder devolvernos al estado ideal. En ese proceso de humillación hasta lo sumo fue coronado de espinas, por eso se titula así el sermón el día de hoy, ¿okay? Pero en el proceso de resurrección fue exaltado hasta lo sumo y fue entonces coronado de gloria y está sentado a la diestra del Padre. El hombre actualmente, hermanos, sin Cristo está perdido. Así es como está el hombre actualmente sin Cristo. El hombre natural perdió su brújula, perdió su rumbo. Su vida está llena de sinsabores, su vida está llena de falta de significado. Ese significado original que dio Dios antes de la caída a nuestros primeros padres se perdió por la caída. Sin embargo, el hombre fue creado para tener un destino muy especial. Lo vamos a ver el día de hoy. El hombre fue creado originalmente para que viviera una vida plena, una vida llena de gozo, llena de satisfacción, no de frustración. Porque vamos a aprender el día de hoy que fue puesto como el representante directo de Dios en la tierra para señorear por sobre toda la creación en un estado ideal, pero ese estado ideal a causa del pecado se perdió. Vamos a ver entonces el primer encabezado, el estado ideal del hombre. El estado ideal del hombre, y vamos a leer los primeros 3 versos. Ahí aparece la lámina de nuestro primer encabezado para los que toman notas. El estado ideal del hombre. Lea conmigo Hebreos 2 del 5 al 7.
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Ok? Hasta ahí. Bueno, lo primero, hermano, que vamos a entender es esta frase sobre qué quiere decir el tema del mundo venidero. El autor de Hebreos habla mucho, y lo vamos a seguir viendo, sobre este tema de la era presente y la era por venir. Y el autor de Hebreos lo que quiere enseñar, hermanos, es que cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, en alguna manera, en algún sentido, el mundo por venir fue establecido, la era por venir fue establecida. Todavía no está aquí físicamente ese mundo por venir, esa era por venir, físicamente no está, va a estar un día porque el Señor no miente. Pero mientras tanto, mientras que eso se inaugura oficialmente en un futuro, los cristianos ya están disfrutando de las bendiciones de ese mundo por venir, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en Cristo. Nosotros ya estamos restaurando la imagen de Dios en nosotros. Note que no dije recuperando, porque la imagen no se perdió, la imagen se distorsionó. No se perdió completamente. El hombre todavía sigue teniendo muchísima más capacidad que los animales, e inteligencia, raciocinio, etcétera, porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando el autor de Hebreos habla de este tema del mundo venidero, tiene en cuenta eso, tiene en cuenta enseñarnos que en un tiempo vendrá la era por venir, la edad de oro, cuando estaremos con Cristo para siempre. Pero la era presente que todavía sigue siendo mala, donde todavía hay muchos hombres naturales que no están en Cristo y que por lo tanto ni siquiera han comenzado a restaurar la imagen de Dios en ellos. Pero el autor de Hebreos dice, pero los que estamos en Cristo ya espiritualmente estamos volviendo a nuestro estado ideal, estamos pasando del estado actual al estado ideal. Dice, porque no sujetó a los ángeles, y lo que quiere decir esta expresión es que en el mundo venidero, el mundo venidero, la era por venir, será inaugurada con la venida del Señor, eso lo sabemos. El Señor Jesucristo vuelve. ¿Okay? Cuando el Señor Jesucristo regrese, hermanos, comenzaremos entonces el mundo por venir. El mundo por venir será inaugurado oficialmente. Y el autor de Hebreos lo que quiere decir es que en esa era por venir no gobernarán los ángeles. Cuando él dice porque no sujetó a los ángeles, lo que quiere decir es que quien gobierne en esa era, en ese mundo por venir, será el más grande e importante de todos. Y nosotros sabemos por la Escritura que quien gobierne en el mundo por venir, quien va a gobernar en el mundo por venir, es nuestro Señor Jesucristo. Esto entonces habla de la superioridad de Jesucristo con respecto a los ángeles, pero vamos a leer el día de hoy que fue hecho menor que los ángeles. ¿Ok? Lea conmigo ahí. Pero alguien testificó en cierto lugar. Este alguien es el rey David. Este alguien es el rey David. El autor de Hebreos está citando el Salmo 8, que es un salmo del rey David. El rey David en el Salmo 8 está impresionado al ver la creación, al ver lo magnífico de la creación de Dios, y comienza a hacer un contraste entre la grandeza del universo y la pequeñez del hombre. Y en ese proceso de estar meditando, el rey David le surge una pregunta filosófica muy importante, que hasta el día de hoy se sigue debatiendo y se siguen dando respuestas a esta pregunta, una pregunta existencial si usted quiere. Y la pregunta es, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Llega a haber una creación tan vasta, las estrellas, la luna, los astros, y David se pregunta, ¿cómo es posible que Dios visite al hombre y se acuerde del hombre? Entonces, ¿qué es el hombre? La palabra griega para acordarse del hombre quiere decir mirar a alguien con el propósito de beneficiarlo. Habla no solo de desearle el bien a alguien, sino de involucrarse activamente en el bienestar de alguien. Es decir, Dios no es un Dios lejano, sino un Dios cercano a su creación, se acuerda del hombre, lo cual quiere decir que está pensando en el hombre, pero también actúa
activamente para favorecer al hombre. En otras preguntas, lo que David está diciendo, ¿cómo es posible que Dios tenga cuidado de los seres humanos cuando Dios es el creador de todas estas constelaciones y de todo este vasto e inmenso universo? El día de hoy muchos se siguen preguntando esto: ¿qué es el hombre? Hay muchas ideologías al respecto, algunas extrañas y contrarias a la naturaleza, a la lógica y hasta la razón, porque vivimos en tiempos donde la razón, hermanos, es lo que pareciera que menos importa el día de hoy. Ya no es la razón la que manda, sino lo que tú sientas que es la verdad. Vivimos en una sociedad subjetivista, en una sociedad donde ya no es objetiva. Se está tratando de redefinir qué es el hombre, qué es el matrimonio, qué es la familia. Por ejemplo, para los científicos ateos, el hombre es un animal más, solamente que tiene un poco más de capacidad de raciocinio, pero es producto de la evolución y producto de la selección natural de las especies. Eso dicen los científicos ateos que es el hombre. Es un animal más, no tiene ningún propósito, estamos aquí por cuestión de casualidad, somos polvo de estrellas, dicen algunos, somos solamente una masa de células. Y todo eso, hermanos, suena tan desesperanzador, porque si no somos más que eso, si no tenemos propósito, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Por otro lado, los idólatras y los animistas son aquellos que le otorgan capacidades, ya sea humanas, a los animales o a las cosas. Entonces, los idólatras y animistas dicen que el hombre es todavía menor que los animales. Mientras que los científicos ponen al hombre en un nivel de animales, los idólatras y animistas no, dicen, no, los animales son mucho más importantes que los hombres. De hecho, por eso es que en las culturas antiguas, si usted investiga, en Egipto se adoraban mucho a los animales, a los cocodrilos, a los gatos, a las aves, a las serpientes. Igual en mi país, por ejemplo, en México, se adoraba mucho a una serie de deidades, las serpientes, etcétera. Y en muchos lugares se pueden encontrar pinturas rupestres de hombres postrados ante los animales, adorando a los animales. Entonces, en esta postura los hombres son todavía inferiores que los animales. Para la ideología de género, el hombre es un ser que si es varón puede ser mujer, si es mujer puede ser hombre, porque dicen que el género no depende de la biología, sino de la construcción social, entonces todo mundo puede ser lo que quiera. Y vemos entonces una ensalada, hermano, en este tema de qué es el hombre. Pero hoy vamos a aprender qué es el hombre según las Escrituras. David, guiado por el Espíritu Santo, da una respuesta genial, magistral, acerca de quién es el hombre, es decir, quiénes somos nosotros, la creación de Dios. Y dice así, le hiciste un poco menor que los ángeles. Algo que quiero aclarar aquí es que está hablando de los seres humanos. Vamos a llegar al verso 9 donde dice que Cristo también fue un poco menor que los ángeles, pero aquí en este verso estamos hablando del ser humano, de la creación, de los descendientes de Adán y Eva. Y vea lo que dice David, dice, a este hombre por el cual tú te acuerdas y el cual tú lo visitas, lo hiciste un poco menor que los ángeles. El hombre, hermanos, dice la Escritura que es la corona de la creación de Dios. Ni las plantas, ni los animales se pueden comparar con el hombre. La vegetación y los animales, la flora, la fauna, todo eso fue creado por Dios también. Es muy importante para la subsistencia de la humanidad, pero nadie se compara en importancia con el hombre. Sin embargo, dice que aunque el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios y es muy importante y es la corona de la creación, dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Qué significa esto? Quiere decir, en primer lugar, que los ángeles son criaturas celestiales. El hombre es una criatura terrenal, estamos limitados a espacio y tiempo porque somos físicos. Yo no puedo volar, no puedo transportarme a grandes velocidades de un lugar a otro. Por tanto, entonces el hombre tiene limitaciones físicas de espacio y tiempo, los ángeles no las tienen. Por un lado, los ángeles ya no pueden caer, mientras que los seres humanos nacen automáticamente caídos desde el momento en que atraviesan el canal del nacimiento y se da el alumbramiento, nacen automáticamente caídos. También los ángeles son seres que no pueden ser destruidos, que no mueren.
y el hombre es un ser mortal. Estamos en este cuerpo débil y frágil, que en cualquier momento nuestro espíritu es desprendido de nuestro cuerpo y morimos. Y en todos estos aspectos que le acabo de mencionar, entonces, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. En el rango por ahora, en el rango de criaturas por ahora, el hombre aparece un escaloncito abajo en cuanto a los ángeles, por esta situación que les acabo de explicar. Pero no se equivoque, porque mire lo que dice lo que sigue. Le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Y una vez más, aquí no estamos hablando de Jesucristo, aquí estamos hablando del hombre, de los descendientes de Adán y Eva. Y lo que dice este pasaje es que el hombre recién creado, antes de caer en su estado de pureza y en su estado de inocencia, tenía la imagen de Dios en él sin distorsión, y por lo tanto, en cierto sentido, lo voy a explicar lo mejor que pueda porque este tema puede resultar confuso para algunos. En cierto sentido, este hombre entonces tenía honor y tenía gloria, porque era la representación directa en el mundo de Dios. Eso es lo que imagen y semejanza significa, una representación directa, un representante de Dios en la tierra, en ese estado original, en ese estado ideal. El hombre entonces dice que fue coronado por Dios mismo con gloria y con honra, y lo puso por sobre todas las obras de las manos de Dios. Por eso les dijo: señoreen, multiplíquense, gobiernen, todas las criaturas se sujetarán a ustedes, en el mar, en el aire, las criaturas terrestres. Esta enseñanza es peligrosa, ¿verdad, hermanos? En un mundo donde vivimos, en un mundo de mucho narcisismo, ¿no? Porque si no le explicas esto bien a la gente, dice: uy, soy un Dios. De hecho, hay gente que ha llegado a esta conclusión: oh, la imagen y semejanza de Dios, somos dioses en la tierra, somos pequeños dioses en la tierra. No, este pasaje lo que quiere decir es que sí, el hombre fue creado originalmente y Dios le dio honor y gloria, compartió honor y gloria con el hombre porque la imagen de él estaba en el hombre, ¿ok? Pero lo que significa realmente es que fue creado para ser un rey en la tierra. Eso es lo que quiere decir aquí. Fue creado para ser un rey en la tierra, por cuanto la imagen y semejanza de Dios estaba en él. Pero ¿qué pasó? Se distorsionó la imagen y semejanza de este rey, que vamos a ver qué pasó entonces con este rey que Dios puso en la tierra. ¿Ok? Eso es el estado, hermanos, ideal. Eso era el estado ideal. Menor que los ángeles, pero coronado de gloria y de honra, puesto en la tierra para señorear por sobre todas las obras de las manos del Señor. Ahora vamos a ver qué pasó, porque algo pasó y ese estado ideal se perdió. Y eso nos lleva al estado actual, el segundo encabezado, el estado actual del hombre. Y vamos a leer el verso 8, hermanos. Verso 8. Aunque la parte A sigue hablando del estado ideal, vamos a llevarlo al estado actual. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí marque el pero, porque ahí es donde viene el giro. Todavía la parte A del verso 8 todavía sigue hablando del estado ideal, le sujetaste todo bajo sus pies, etcétera. Pero cuando aparece el pero en la parte B del verso 8, algo pasó, algo sucedió. Esta expresión, hermano, de haber puesto, dice, todo bajo los pies del hombre, tiene su contexto histórico en donde en la antigüedad los reyes elevaban sus tronos. Cuando los súbditos de los reyes entraban al palacio donde estaba el rey y comenzaban a avanzar hacia donde estaba el rey, iban avanzando, se iban acercando, iban quedando cada vez más cerca de los pies del rey, porque el trono estaba elevado. Algunas veces eso se usaba para que los súbditos llegaran y besaran los pies del rey. ¿Ok? Todo esto no quiere decir que los seres humanos fueron creados para ser adorados, sino que Dios creó al hombre para gobernar el mundo y que todo en la tierra se sujetara sobre él. Habla de la creación sujeta a los pies del hombre. El hombre puesto como en una categoría de rey en la tierra, porque tenía la imagen y semejanza de Dios. Y por tanto todo, voluntariamente toda la creación se iba a sujetar al hombre de forma voluntaria en ese estado ideal. El hombre es muy superior, todavía hablando en el estado ideal. El hombre es muy superior a todo lo creado en este planeta. ¿Cuántos han oído que hay animales muy inteligentes? Hay animales súper inteligentes según la ciencia, como los delfines,
como algunos tipos de primates. Ahí dicen que hay animales que tienen una memoria extraordinaria, como el elefante, dicen, yo no lo he comprobado. Cuando a alguien no se le olvida nada, le dicen, tienes memoria de elefante, no se te olvida nada. Especialmente yo creo lo que los elefantes nunca olvidan son los traumas, ¿no? Los miedos. Son grandes, pero se asustan con cosas muy pequeñas y siempre lo recuerdan. Pero no importa qué tan hermoso, qué tan inteligente, qué tan exótico sea el animal que usted me quiera citar, ningún animal, hermanos, se compara con el ser humano. El ser humano, hermanos, es creación del Señor, con la imagen y semejanza del Señor en las personas. Por eso es que la creación, hermano, fue puesta por Dios para que nosotros usemos la creación. ¿Okay? La creación fue puesta en ese sentido. ¿Nos toca matar animales para comer? Sí, nos toca. Es un mandato, de hecho, en la Escritura. Maten animales y coman. Obviamente ahorita los veganos me han de estar odiando a muerte, pero veganos, estoy hablando de veganos extremos, no de vegetarianos. Hay gente que es vegetariana y lo hace por salud, pero ahorita la nueva religión mundial es el veganismo. El veganismo está tratando de decir que el hombre y los animales son iguales. Y eso se ha metido mucho en lo que son la ciencia, el movimiento feminista, el movimiento vegano. Y entonces que estén oyendo que yo diga que hay que matar animales para comérnoslos, me imagino que me van a estar odiando y quizás me censuran en YouTube. Pero esa es la realidad. ¿Hay que talar árboles para construir casas? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si la humanidad se multiplica y mucha gente no tiene casa y toca talar un bosque para hacer una colonia, hay que hacerlo. Mucha gente va a protestar con sus pancartas diciendo, ¡qué barbaridad! No deberíamos de cortar este árbol, es mejor que esta gente viva abajo de los puentes. Porque ahora lo que se está promoviendo es la naturaleza vale igual que el hombre o más que el hombre y los animales valen más que el hombre. Pero eso es un sectarismo tremendo, hermanos, el día de hoy. Nos toca explotar los recursos a beneficio de la humanidad y hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo con sabiduría, por supuesto, porque tenemos la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Ok? Pero no caigan en ese error, hermanos, de que los animales son más importantes que las personas. Voy a decir algo que quizás me va a meter en controversia, pero ni modo. Circula mucho un meme por el Facebook, yo he visto que mucha gente lo pone, y es un meme de un perro y le ponen leyendas de lo que el perro está diciendo, y el meme dice más o menos así: aquí yo soy el hijo de esta familia, si los pelos te molestan, no vengas a mi casa, si no te gustan los perros, no vengas a mi casa, porque aquí yo soy hijo y tú solamente eres visita. No sé si han visto eso. Y los dog lovers, los amantes de los perros, lo postean y dicen, sí es cierto, si a usted no le gustan mis perros, no venga a mi casa. Ahora le pregunto, ¿usted cree que es correcto que tú ames más a tu perro que a tu familia y a tus hermanos en Cristo? Yo, si me toca recibir a alguien en mi casa que amo en Cristo, que es un hermano en Cristo, que es mi familia, o que le estoy evangelizando, yo guardo el perro en el basement y atiendo a la persona, porque la persona es más importante que cualquier animal en el mundo. Pero se nos está metiendo mucho eso. Hace poco llevamos a nuestra perra al pediatra. Nuestra perra, y no estoy diciendo esto porque no sea yo un enemigo de los animales. Les cuento que nuestra perrita se enfermó, tiene diabetes, quedó cieguita y ahorita la estamos inyectando. De hecho, yo soy el que la inyecta todos los días, inyectándole insulina para pues extenderle la vida y que tenga una mejor calidad de vida. Pero lo que me llamó la atención es que en la receta y en todos los papeles de los, ¿cómo se llaman? Los doctores, los veterinarios, dice que ella se llama Manchitas Ríos y dice child. Creo que le pusieron ahí bebé tal o niño tal. Se está tomando como un ser humano más dentro de la familia. Y digo, wow, qué peligroso está esto. Bueno. Pero escuche, aquí es donde vamos a dar la vuelta. Pero, escuche, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué pasó? Dice el autor de Hebreos, espérate, si fue puesto como corona de la creación, fue coronado de gloria y de honra, Dios lo puso a señorear sobre todas las cosas, ¿por qué todavía no estamos viendo que eso esté sucediendo? Y lo que pasa es que el pecado vino a reducir entonces la eficacia de ese señorío. Ya las cosas no siempre salen bien. Debido a la caída de Adán y Eva, hermanos,
hay maldición y las cosas ya no salen bien. La tierra está corrompida, todos los descendientes hermanos de Adán y Eva nacen ahora sin honra, antes nacían con honra, ahora nacen sin honra, destituidos de la gloria de Dios. El hombre se sigue creyendo rey, obviamente, porque si hay alguien con ego en esa tierra es el hombre. Pero hay que avisarle al hombre que ya no tiene corona, porque la caída se la quitó. Y entonces ahora tratamos de someter a la naturaleza y la naturaleza ya no se deja. La naturaleza era sierva antes de la caída del hombre, tenía que sujetarse al hombre, ahora la naturaleza se volvió enemiga. Y Romanos 8, 19 al 20 dice que también espera ser redimida la misma naturaleza. Porque no fue culpa de la naturaleza que viniera el pecado, sino culpa del hombre. Vivimos en una constante lucha, hermanos, todos los días. Acaba de pasar un tornado. Vivimos en algunos lugares, cae tanta agua que se inunda, en otros lugares cae tan poca agua que hay sequías, hay terremotos, hay tsunamis, hay temblores. No estamos en el estado ideal, la tierra está bajo maldición, pero un día, y aquí es donde, esto es la buena noticia, es que Cristo vino a revertir esto. Cristo va a traer el estado ideal de vuelta, donde la naturaleza volverá a ser sierva del hombre y los mismos ángeles le servirán al hombre. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. ¿Qué es el hombre entonces el día de hoy? El hombre el día de hoy es un rey sin corona, es una criatura frustrada. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Lo que el hombre necesita es a Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos. Para que en este mundo, estando todavía en esta era, comencemos a disfrutar espiritualmente del mundo por venir, de las bendiciones de conocer a Dios, de conocer el Evangelio, de ser liberados del pecado, de vivir una vida agradable a Dios, de crecer a la estatura de Cristo. Hermanos y hermanas, el favor más grande que ustedes se pueden hacer en su vida es tratar de parecerse cada día más a Cristo. Ahí está el verdadero éxito de esta vida. El verdadero éxito de esta vida, hermano, para los cristianos está ahí, en nuestra vida espiritual. En nosotros volver a tener la comunión original que se tenía con Dios, la cual se perdió a causa de la caída, hermanos. Tercer encabezado, Cristo lleva al hombre del estado actual al estado ideal. Cristo lleva al hombre del estado actual al estado ideal. Ahora vamos a ver el proceso. Ya vimos los dos estados, el ideal, el actual. ¿Y cuál es el proceso para volver entonces al ideal? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí está, es Cristo, fue hecho temporalmente menor que los ángeles, ya lo explicamos, eso fue cuando Él se encarnó, cuando Él se hizo hombre, se hizo menor que los ángeles por un tiempo, fue algo temporal. ¿Por qué se hizo hombre? Lo vamos a ver, pero le adelanto que es porque tenía que morir por los hombres. Por eso se tenía que hacer hombre. Porque tenía que ser el sustituto perfecto del grupo de personas a las cuales iba a redimir. Había una maldición a causa de la caída, esa maldición había que quitarla y había que pagar para que esa maldición fuera quitada, y el único pago era el sacrificio de alguien que fuera perfecto y que no fuera un pecador, porque nadie puede salvar a otra persona siendo pecador. Solamente alguien perfecto podía quitar la maldición y volvernos al estado ideal. Dice que Él, coronado de gloria y de honra a causa de la muerte. Aquí ya estamos hablando de Cristo. Hace un rato cuando hablábamos de coronado de gloria y de honra estábamos hablando de los seres humanos, pero aquí estamos hablando de Cristo. Ahora está entronizado, está coronado de gloria y de honra, es superior que los ángeles. Ya lo vimos en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él vino a morir. Ese fue el propósito principal de la encarnación de Cristo. Mucha gente dice, Cristo vino para darnos un buen ejemplo. Sí, pero ese no fue el propósito principal. Cristo vino para darnos grandes enseñanzas morales. Sí, lo hizo, pero Él no fue un maestro de moral per se, como se dice. No. Cristo se encarnó y Cristo vino porque era necesario que Él muriera. Y para que muriera tenía que encarnarse, para morir por nosotros y poder darnos la vida eterna. ¿Qué merecíamos por nuestro pecado? Lo peor. Que recibimos en la fe en Cristo lo mejor. Eso es gracia. Eso es gracia. No recibir el castigo merecido, sino la salvación no merecida. ¿Por qué? Por nuestra fe en Cristo Jesús.
¿Qué más? Cristo vino a revertir este estado actual para llevar al estado ideal y lo hizo en un proceso. Vamos a ver el proceso. Primero, siendo el autor de nuestra salvación, encabezado que sigue, siendo el autor de nuestra salvación. Versículo 2 al 10. 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra clave en este verso es autor, márquela, ¿ok? Dice que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que viniera Jesucristo, porque había que llevar a muchos hijos a la gloria. Quiere decir que el Hijo de Dios vino a morir para proveer salvación para todos estos hijos. La palabra autor, hermanos, que le dije que marque, es la palabra clave para entender este sermón. Márquela, porque esta palabra es una palabra que en el griego, en el original, quiere decir pionero. Y pionero ya sabemos quién es. Un pionero es alguien que inicia algo para que después alguien más pueda participar en eso. Por ejemplo, se le llama pionero a un misionero que por primera vez llevó el evangelio a una área donde nunca se había ido a predicar el evangelio. Se le llama pionero a alguien que es un plantador de iglesias y que por primera vez plantó una iglesia en una ciudad o lugar donde no había iglesias, ¿ok? Entonces estas son gente que traen un beneficio a otros, son los iniciadores. El que predica el evangelio por primera vez en un lugar provoca que después personas se conviertan al evangelio. El que planta una iglesia provoca que después personas tengan una iglesia donde reunirse. El que construye por primera vez una casa en un lugar es un pionero porque es el que inició para que después haya una gran ciudad en ese lugar, es el pionero. Es el que inició algo para traer beneficio a los demás. En el contexto aquí, hermanos, la palabra pionero habla de alguien que va a la cabeza de un grupo de personas que van detrás de él. Eso es lo que quiere decir en el contexto. Alguien va a la cabeza de un grupo y una característica importante es que va iluminando el camino para que las demás personas lo puedan seguir. Y cuando estamos hablando de Jesucristo, entonces, hermano, como el autor de nuestra salvación, quiere decir que Él fue el primero que abrió camino cuando Él murió, ¿sí? Cuando Cristo muere y resucita de entre los muertos, fue el primero que abrió e inauguró ese camino. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos vamos a pasar por ese camino, ¿verdad? Todos vamos a pasar un día ahí, vamos a morir, pero tenemos un pionero, alguien que ya pasó por ahí, iluminó el camino, resucitó de entre los muertos y entonces ahora nosotros podemos dar ese paso, cerramos los ojos aquí, lo abrimos en la presencia del Señor. Mientras que si ese pionero no es el autor de la salvación de una persona, por decir algo, porque es una persona que no ha venido a Cristo, cierra los ojos aquí y no pasa por el camino que Cristo iluminó, porque rechazó el evangelio, rechazó a Jesucristo. Él fue el primero a inaugurar ese camino para nosotros. Hay una frase aquí que puede causar confusión, la voy a explicar brevemente. Dice, para que perfeccionase a este pionero por medio de las aflicciones. Esto no quiere decir que Cristo no es perfecto. Cristo es Dios, Cristo es perfecto. Esto lo que quiere decir es que por medio de su sufrimiento logró nuestra salvación convirtiéndose en el sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio perfecto, el único sacrificio que satisfizo a Dios, que propició la ira de Dios, que apagó la ira de Dios a causa de los pecados de la humanidad y por quien nosotros entonces ahora tenemos entrada directa a Dios. Entonces, ¿quién es el autor de nuestra salvación? Es Jesús. Él es el pionero, Él es el que primeramente pasó por ese camino. Todos vamos a pasar por ese camino, pero ya es un camino recorrido por alguien que nosotros ahora simplemente vamos siguiendo. Ya hizo lo difícil. ¿Okay? Le pongo un ejemplo. Vamos a suponer, hermano, que todos tuviéramos que cruzar un río embravecido, un río de aguas turbias y bravo y hondo que va arrastrando quizás materiales, etcétera, y nos toca cruzar ese río. Y viene uno de entre todos los que estamos de este lado y es valiente y se remanga las mangas y se tira al río y cruza, pero lleva un lazo en su mano y cruza hasta el otro lado y lo amarra de un poste. Entonces todos los que vamos a pasar por ese lazo disfrutando todo el sacrificio y todo lo que le costó a esta persona abrir ese camino para que nosotros pasáramos.
Y eso fue lo que hizo Cristo. Nosotros simplemente vamos seguros siguiendo el camino que Él ya inauguró para nosotros. Pero Él sufrió, a Él le costó. Llegó un momento en que su humanidad dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿podía fallar Cristo en su misión? Claro que no podía fallar, porque a eso vino. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? ¿Qué más? Es autor de nuestra salvación. Estamos hablando en el punto 3 de que el Señor nos devuelve al estado ideal, en un proceso obviamente, porque el mundo venidero no está aquí físicamente, sino espiritualmente. Pero también Cristo es nuestro santificador. Encabezado que sigue, hermanos. Cristo es nuestro santificador. Y vamos a leer verso 11 al 13. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El Señor, hermano, nos santifica, es decir, no solamente es el autor de nuestra salvación. Mucha gente, hermano, entiende que la cruz tiene poder solo para salvar y que después que el Señor ya te salvó, ahí tú acabes de completar tu salvación a como puedas. No, la cruz, hermano, tiene poder para salvar y la cruz también tiene poder para santificar. Se lo explico brevemente. Nos cuesta pensar en nosotros que somos santos, ¿verdad, hermano? ¿Por qué nos cuesta pensar que somos santos? Porque en nuestra experiencia personal, en nuestra lucha diaria en contra del pecado, todos los días, algunas veces vemos que en algunas batallas que libramos contra el pecado, como que nuestras vestiduras cristianas se manchan, ¿sí? Porque fallamos. Estamos luchando, pero no somos perfectos. Entonces, cuando se habla de nosotros como santos, decimos, ¿será? ¿Yo soy santo? Entonces, le quiero explicar algo. Somos santos, hermano, en dos sentidos. Primero, somos santos porque somos de Él, porque hemos venido por la fe, hemos sido justificados y somos de Dios. En la Biblia todo lo que es apartado para Dios es santo. Apartado para Dios, algo que está consagrado, algo que está apartado para Dios es santo. Entonces, escuche, desde el día 1 en que usted fue justificado por la fe, que usted depositó genuinamente su fe en Cristo, desde ese momento usted es santo, desde ese momento, ¿ok? En este primer sentido que le estoy explicando, de ser de Dios, de ser de Cristo. ¿Usted es del mundo? No, usted es de Cristo, usted es de Dios. En ese sentido usted es santo. Por eso es que en la Biblia, ¿cómo se les llama a varios hermanos de varias iglesias? A los santos que están en Corinto, a los santos que están en tal lado. ¿Significa que estos hermanos eran perfectos? No, sino que ya eran de Cristo, habían sido apartados para Dios, eran de Dios, eran de Cristo. ¿Ok? De hecho, hermanos, en la Biblia los santos son personas vivas que están adorando a Dios, no personas muertas a las cuales hay que adorar. Hoy día, por ejemplo, en el catolicismo romano se enseña que los santos son personas muertas que ya murieron hace tiempo, que fueron canonizados y que hay que adorarlos. No, en la Biblia eran personas vivas que estaban adorando al único Dios verdadero, al único Dios vivo. ¿Ok? En ese sentido, en ese primer sentido, ¿somos santos? Bueno, yo así lo creo, porque así mi Biblia enseña. Pero ¿en qué otro sentido nosotros tenemos que ser santos? Tenemos que ser santos en el sentido de que somos santificados, practicando la justicia que ya nos fue aplicada. La justicia de Cristo ya nos fue aplicada por la justificación, pero ahora nos toca practicar esa justicia cada día. Entonces, esto quiere decir, hermano, que cuando un cristiano muere en un estado de justificación, está muriendo un santo. Por eso dice que la muerte de los santos del Señor es como tenida en alta estima delante de los ojos del Señor, porque está muriendo un santo. Tú dices, ay, pero es que al último el hermano antes de morir, como que no me habló y yo estaba enojado con él. No es santo. No, por ser cristiano la Biblia ya lo llama santo. Ahora, murió en un estado de santificación perfecta. Aquí es donde surge la confusión. No, nadie va a morir en un estado de santificación perfecta. Todos vamos a morir en un proceso de santificación. Porque si Dios dijera, ok, ya son santos míos apartados para mí, pero ahora les exijo que se santifiquen perfectamente, un segundo antes de que ustedes expiren,
exijo que sean santos terminados o no son salvos, eso no es salvación por gracia, eso es salvación por obras. Todos vamos a morir en un proceso de santificación. Quizás esto que escribió un puritano nos ayude a entenderlo un poco. Las 3 fases del pecado en la vida del creyente. No es una postura mía, es una postura clásica del cristianismo por más de 2000 años y por más de 500 años de los puritanos para acá. Y tiene respaldo bíblico, obviamente, ¿no? Porque a veces un pastor puede salir, les voy a dar los 3 puntos de esto, pero se lo está sacando de su manga, ¿no? Entonces, estas 3 fases del pecado tienen respaldo bíblico y son ortodoxas porque son las posturas de la iglesia, las 3 fases del pecado en la vida del creyente. Primero, los pecados que se dejan de practicar inmediatamente después de nuestra conversión. Esa es la primera fase. Pecados que se dejan de practicar inmediatamente después de nuestra conversión. Personalmente le puedo dar una lista de pecados que yo dejé de practicar inmediatamente después de la conversión. Inmediatamente yo dije, no, malas palabras, no más. Vicios y otras cosas, no más. Me acuerdo cómo dejé los vicios y las malas palabras. Entonces yo doy testimonio que esto es una verdad. Hay pecados que inmediatamente se pueden dejar de practicar. La segunda fase son los pecados que se van venciendo en nuestra vida poco a poco conforme avanzamos en nuestro cristianismo. Son cristianos que toda nuestra vida nos va a tomar ir luchando contra ellos. Uno de esos, por ejemplo, en mi caso, le comento, por ejemplo, el carácter o el orgullo, ¿sí? Que es algo que poco a poco te toma años y años y años ir venciendo esos pecados. Te toma toda la vida. Es más, si yo le dijera, les juro que el día que yo muera, ese día voy a estar completamente libre del orgullo, estaría mintiendo quizás. Y, por último, los pecados que permanecen en nuestra vida hasta el día de nuestra muerte. Esta es la parte que causa conflicto a muchos cristianos. ¿Cómo? O sea que el día que yo muera, ¿todavía va a haber algunos pecados en mí? Sí, porque si Dios te exigiera que no tuvieras ninguno para poderte dar vida eterna, no recibirías vida eterna. Ahora, ¿es esto una licencia para pecar? Oye, el pastor enseñó que hay unos pecados que los voy a llevar toda mi vida, otros los voy a llevar hasta el hecho de mi muerte. No es una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque primeramente, ser santo significa que eres hijo de Dios por la justicia de Cristo. En ese sentido ya eres santo. Pero en segundo lugar, ser santificado significa que vives como hijo de Dios. Voy a repetir esto. Ser santo significa que ya eres hijo de Dios. Ser santificado significa que vives como hijo de Dios. Entonces no es una licencia para pecar, es simplemente una realidad de lo que la Biblia enseña. Y una frase ahí muy importante, Él es nuestro santificador y por cuanto nos santifica el Señor, escuche lo que dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo nos llama hermanos. No en el sentido que seamos de la misma naturaleza que Cristo, Cristo es divino. Somos hermanos de causa en el sentido que fue por la fe, por la justicia aplicada de Cristo sobre nosotros, que somos hermanos de causa. ¿Me entiende? En ese sentido. No somos hermanos de Cristo por naturaleza, somos hermanos de Cristo porque estamos en esa causa, porque vamos a caminar por ese camino que Él inauguró para nosotros. Nosotros vamos a pasar por ahí. Somos hermanos de causa. Cristo es nuestro vencedor de Satanás. El encabezado que sigue, por favor. Cristo es el vencedor de Satanás. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quiénes participaron de carne y sangre? Los hijos, nosotros. Somos hechos de carne y de sangre. Bajo este sistema en el cual nosotros existimos, pues somos débiles, somos falibles. Y aquí habla de cómo a causa de eso el diablo entonces nos aterroriza. Este pasaje lo que habla es de un arma que Satanás usa para aterrorizar a los seres humanos. El arma es la muerte. O sea, la muerte. Se le ha llamado, en el mundo se le conoce a la muerte como el rey de los terrores. Una de las cosas que más miedo nos da a los seres humanos, enfrentar la muerte. Y ese es un arma con la cual Satanás constantemente la usa en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que lo que Dios exige por causa del pecado es ¿qué? La muerte. Él conoce eso.
Y entonces ahí es que dice que él aterroriza o atemoriza a los hijos de Dios con esta arma. Pero lea conmigo, porque dice que lo que hizo Cristo fue destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es irónico, pero lo que hizo fue con su muerte, con la muerte de Cristo, vino a quitar el miedo a la muerte a los hombres. O sea, los hombres, lo que enseña este pasaje es, no deben tener más miedo a la muerte. Esa era un arma con la cual Satanás los atemorizaba a ustedes, pero Cristo con su muerte venció a la muerte. Venció a la muerte. Y esa arma entonces le es quitada. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos esto en la Escritura con respaldo escritural. El apóstol Pablo, ya años que había estado anhelando la muerte, en el sentido de que él dijo, para mí sería mejor estar con el Señor, pero es necesario estar acá por causa de la obra. Ya el apóstol Pablo no estaba aterrorizado con el tema de la muerte. Dice la tradición que él murió decapitado. Una de las epístolas a Timoteo es la despedida. Yo ya estoy para ser sacrificado, solamente me resta ver al Señor y recibir coronas de gloria. No lo vemos al apóstol Pablo atemorizado por aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, sino diciendo, voy a pasar por un camino que ya fue inaugurado. Ahora, ¿significa eso que vamos a morir brincando de gusto en un pie? Claro que no, porque somos todavía carne, somos humanos. Por eso dice que participamos de carne y sangre. Y uno se pone a pensar cuando llega a esta situación. Pero en nuestra fe podemos decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe, por lo demás me está reservada la corona de gloria, la cual dará el Señor juez justo a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Porque ahí dice, lea, librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre, es decir, a una esclavitud de miedo. Y por último, hermanos, nuestro último encabezado de hoy, Cristo se compadece de nosotros. Cristo se compadece de nosotros. Vamos a leer los últimos versos del 16 al 18. Así, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que no socorrió a los ángeles. ¿Por qué? Porque Cristo no era un ángel. Cristo socorrió a los seres humanos porque Cristo se hizo hombre. Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por los hombres, por la humanidad. En este sentido, los ángeles entonces, aunque el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles servirán al hombre en el mundo por venir. La compasión de Cristo, hermanos, es para los suyos, para nosotros. Jesús sabe dónde nos duele. Jesús sabe dónde somos tentados más fácilmente. Jesús sabe todos nuestros pensamientos, todos nuestros temores. ¿Por qué? Porque Él es el que primero se humilló hasta lo sumo siendo coronado de espinas, pero después que pasó por ese proceso, en donde llegó a entender todo el proceso que pasamos nosotros como hombres, fue exaltado hasta lo sumo por Dios, sentado a la diestra del Padre y coronado de gloria y de honra. Y entonces ahora el camino está abierto. Vamos a orar. Amén. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.